sumisión. Su madre en su vientre le dio todo su amor, brindándole valores para ser quien él es hoy. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, mensajero de tan... Buenas noches, bienvenidos. Como cada jueves nos encontramos nosotros de este lado, ustedes del otro lado escuchándonos en este hermoso programa de Dios y para Dios. Les damos la bienvenida y que sea de mucho crecimiento espiritual. Buenas noches a todo este hermoso público, estos hermosos oyentes que cada jueves están escuchando este programa, y vamos a empezar con la consagración a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Que el Señor bendiga a todos los oyentes, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar saludando, como siempre, a todas las personas que siempre están del otro lado, ahí fieles a este programa que siempre compartimos, todas las personas, bueno, de acá de Lobos, que están ahí presentes, también de las comunidades vecinas Carboni, Salvador María, Elvira, las comunidades que el Padre celebra misa, y todas las personas también que no son de Lobos, de las ciudades vecinas, como Roque Pérez, Navarro, todas las personas que siempre, cada una sabe a quienes nos referimos, a veces es imposible nombrarlas, pero bueno, tenemos también las provincias, Padre. Sí, tenemos, por esta actividad de la sanación uno llega a conocer muchísima gente que no solamente de la región, sino de la provincia de Buenos Aires. Uno ve, ¿no?, como todas las actividades que se hacen de sanación, llega gente, por ejemplo, de Capital, un micro una vez al mes con 60 personas, 45, y uno va conociendo gente, y mucha gente que va entrando en la página también se entera de la radio. Así como en Capital, bueno, en La Plata también hay gente, sabemos bien claro, que escuchan el programa, ¿no? Como los padres de Celeste, ¿no? Sí, siempre Liliana y Eduardo siempre están ahí firmes. Y yo sé que también que Jorgelina siempre escucha el programa, sí, también es fiel. Y son de La Plata, ¿no? Por eso decíamos, saludamos a ellos, o a la familia Rugiano, a Javier, que es un gran intercesor, realmente un gran hombre de fe, ¿no? Que ayuda muchísimo a la obra, así que él, a su esposa, a sus hijos también, que están en Alberti. Unos grandes instrumentos de Dios acá en la tierra, así que les damos las gracias siempre desde este programa. Agradecemos esa gran entrega que tienen a Dios y bueno, para hacer el bien a los demás. Y así también gente de otros lugares, ¿no?, que siempre están, bueno, de Cañuelas siempre son muchísimos, firmes como una roca, La Plata también, y así ya fuera de la provincia, como decía recién Alejandra, ¿no? La doctora Olga, que se curó, siempre está atenta a todo, va y viene de Neuquén acá, y hasta ha ido hasta Jujuy a ver a mi mamá, ¿no? Bueno, ella siempre está escuchando estos programas y hace sus comentarios, por eso queremos saludar, homenajear a Guillermo allá en Mendoza, a la gente de Córdoba que se están preparando para la misa del 18 de diciembre, que vamos a hacer la misa como todos los años en San Nicolás, la misa que va a ser a las 12 horas, ya va a ir comentando Alejandra, y la verdad que te sorprende esa gente porque van a venir, no sé si 3 micros, 2 de Capital y 1 de Dianfune, para la misa del 18 en San Nicolás, la misa donde yo llevo a la Virgen Peregrina, y ya es tradicional, hace años que venimos celebrando la misa por los enfermos a las 12 del mediodía. Y así gente también de Tucumán, de Jujuy, que no va conociendo y escucha este programa. Por muchos sacerdotes hicimos reportaje en Jujuy y ya también conocen, ¿no? Sí. Y fuera del país, Gladys de Uruguay, ¿no? Y tantos otros de Costa Rica y de Estados Unidos, que también están próximos a venir a la parroquia a visitar a unos jóvenes, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no? Hay muchas personas Santiago de Canadá. Sí, que siempre sabemos que están del otro lado, así que
Como siempre decimos, si no nos están escuchando en este momento en vivo, lo pueden escuchar después por la página de YouTube, y también pueden entrar por la página de la Obra de Amor por los que Sufren, www.obradeamorporlosquesufren.com. Esa es la página oficial de la obra del Padre desde acá, desde San Vicente Pallotti. Entonces van a encontrar ahí todas las actividades que se realizan en la parroquia. Siempre un gran oyente de jazz de acá del Partido de Lobos, porque él los puede escuchar por radio, ¿no? Acá lo escuchan por internet, por celular, pero por la radio misma, Bernardo, ¿no? Que es un gran colaborador, no solamente oyente de la radio que está todos los jueves, sino también colabora en la parroquia, hace mantenimiento, realmente lo hace de corazón, como también dirigió la peregrinación en Luján, ¿no? Llevando el carrito. Sí, Bernardo ahí con su corazón puesto en la parroquia a través de sus servicios, porque él es electricista y bueno, ya sea también algunos trabajitos de mantenimiento, así que le agradecemos que está siempre dispuesto. Vamos a ir informando entonces ya. Sí, vamos con las misas de sanación del mes de noviembre. Bueno, la próxima misa es este domingo a las 15:30 horas, domingo 13 de noviembre. Como siempre decimos, Padre, que vengan entregados a Dios, porque es una jornada, más que una misa, es una jornada, como un retiro espiritual de oración, donde todos nos unimos en oración por las necesidades de cada una de las personas que están ahí, de todas las personas que se encomiendan, de todas las personas que mandan mensajes y de las personas que nosotros tenemos en nuestros corazones y que sabemos que necesitan mucho de la oración, no solo para la sanación física, sino también la sanación espiritual, y lo más importante, por la conversión de las almas, ¿sí? Ese es el objetivo de estas misas, que las personas hagan una verdadera conversión y conozcan a Dios a pesar de sus adversidades y de todo lo que Dios permite, que conozcan su gran amor y que se entreguen a Él. Entonces, el domingo 13, este domingo, a las 15:30 horas. Y después hay 2 misas más del mes de noviembre, miércoles 16 de noviembre y miércoles 30 de noviembre, a las 15:30 horas. Como les comentaba la vez pasada, el jueves pasado, acá en este programa, siempre suelen ser 4 misas al mes, pero bueno, noviembre es un mes de muchas actividades en la parroquia. Muchas actividades, viene la Virgen de San Nicolás, tenemos las primeras confirmaciones, después vienen las comuniones, así que estamos... Hay muchas. Y hay confesiones de confirmación, de comunión. Así que bueno, por eso son 3 fechas nomás que también están publicadas, están también en la parroquia, en la cartelera afuera. Por otros días también una señora preguntaba, y bueno, ahí afuera están, pueden ir, sacarle fotitos y tener las fechas también ahí guardaditas para organizarse con tiempo. También es bueno aclarar que bueno, se tuvo que cambiar el número de teléfono porque no funcionó más el otro, ¿no? El teléfono de línea. El teléfono de línea. Hay un teléfono de WhatsApp, sí, que después lo vamos a pasar. Estén atentos que en algún momentito lo vamos a pasar. No tiene WhatsApp, pero bueno, es un teléfono donde pueden llamar. Sí. Para informarse de la misa, para otras consultas. Así es. Y bueno, y si nos anticipamos un poquito, ya están las misas de diciembre, así que bueno, estén atentos que van a ser publicadas también. Hay algunos cambios de horario por lo que se ve en las publicaciones, así que bueno, estén muy atentos. Pero también llega una actividad muy especial, llega la Virgen de San Nicolás, bueno, como suele llegar cada año, esta hermosa advocación que nos acompaña va a llegar el 18 de diciembre de noviembre, y va a estar hasta el 18 de diciembre. ¿Cuál es la actividad que nos espera junto a la Virgen? Bueno, la actividad principal es el rosario a las 8 de la mañana, todos los días, el rosario de Aurora, que va a estar encargada Lidia. Es una feligresa, una laica muy devota de la Virgen, una gran adoradora del Santísimo, pero que va a estar ahí siempre, como ya hace varios años que Lidia viene rezando el Santo Rosario. Y va a estar un mes nuestra Madre Santísima ahí presente, acompañándonos en esta vocación, sobre todo con mayor poder de intercesión en las misas de sanación y liberación. Va a estar ahí con todo su poder que tiene de intercesión ante Jesús, su Hijo. Y después
el día de su despedida la vamos a acompañar hasta el santuario de San Nicolás, como comentó hoy el padre. Es tradicional, sí. Salimos en peregrinación en colectivos, así que también vamos a ir informando el tema de los colectivos, de las reservas, de los puntos. Ya se están anotando, así que bueno, vayan anotándose porque va a haber colectivos en diferentes lugares para acompañar a la Virgencita, que ahí también vamos a despedirla con la misa, como siempre, a las 12 del mediodía en el santuario. Bueno, una misa celestial con una gran presencia de ella en su casa. Así que están todos invitados, todos. También es un hermoso retiro espiritual porque es una jornada en una tierra santa, digamos, ¿no? Y ahí en el santuario y después en sus alrededores una linda convivencia y ya después de regreso muy, muy bendecidos de ese hermoso día que pasamos junto a nuestra Madre. Y hoy tenemos un programa mariano, así que vamos a ir a un corte, pero les vamos a contar, ¿no?, que tenemos un gran invitado que siempre está predispuesto a participar en este hermoso programa con este gran apostolado que lleva adelante, un apostolado de la Virgen María, Nuestra Señora de todos los pueblos. Casi puedo ver que estás aquí. Vivo en la hostia, mi Jesús, con los ojos limpios de la fe, luz que transforma todo a mi alrededor. Ángeles te adoran junto a mí, pues tú eres nuestro Dios y Rey. Tierra Santa es este lugar donde te han consagrado en medio del altar. Tu presencia eucarística es real en el santo sacramento de tu altar. Nos bendices con tu gracia, con tu fuerza y con tu paz.
este segundo bloque ya tenemos a nuestro invitado. Bueno, ya estamos tratando de establecer la comunicación con Roberto Rigo, bueno, este gran laico que tiene un gran apostolado de la Virgen. Bueno, él la empezó a conocer aún más por amor y bueno, sintió en su corazón como todos a veces sentimos ese llamado a algún apostolado, y él predica Nuestra Señora de todos los pueblos, las gracias de la Virgen, la virginidad, el tema de hoy, ¿no? El doctor Rigo es un feligrés firme cuando está en Salvador María en la otra capilla, está siempre los sábados en la misa, firme, hombre de mucha fe. De mucha fe. Y realmente, bueno, él está en Capital, pero tiene una casita en Salvador María, en mi segunda casa, ¿no? En la parroquia también. Así que ya lo tenemos, creo, del otro lado. Buenas noches, Roberto. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, sí, realmente es un gusto, ¿no? Estar otra vez en contacto con el Padre René, con ustedes, y bueno, para hablar de la Virgen, siempre es tan importante, ¿no? Darla a conocer, para que se la quiera más y se la considere, ¿no? Como realmente ha sido ella, como un ser realmente después de Jesús, ser más perfecto, ¿no? Y tan sublime todo lo que ha dado, ¿no? Por su amor a Dios y amor a nosotros también, ¿eh? No hay tema más lindo, así que escuchamos, Roberto, no lo vamos a interrumpir como hacemos siempre, sí, así que vamos a escuchar su catequesis. Bueno, con mucho gusto. Bueno, sí, realmente el tema elegido de hoy es la virginidad de María, ¿no? Ya desde el inicio, la maternidad divina de María siempre es creída como maternidad virginal, ¿no? El origen humano de Jesús se realizó sin la intervención de un padre humano, y acá se muestra el don gratuito de Dios. María permaneció marcada para siempre desde el momento de la encarnación del Verbo divino. La encarnación está orientada a nuestra salvación, a la redención del género humano. La virginidad de la María es la expresión corporal de su apertura a Dios. Y hay un vínculo entre una realidad corporal y una virtud espiritual. Y la Iglesia siempre ha profesado la fe en la virginidad de María, antes del parto, en el parto y después del parto. Y tanto la virginidad de María y la resurrección de Jesús son elementos, evidentemente, de nuestra fe, se confrontan con ese ambiente secular que hoy en día existe, ese racionalismo que ahoga nuestra fe, ¿no? Que no se cree en los milagros, en la intervención, ¿no? De Dios nuevo, ¿no? En la vida de la humanidad. La virginidad es todavía más antigua, ¿no? en cuanto a su maternidad divina, porque el título de Teotocos, la Madre de Dios, engendradora de Dios, se impuso en el siglo IV, y antes de eso, ya en el siglo II, se hablaba de María. Ya en los símbolos de nuestra fe estaba, en el credo, por ejemplo, estaba ya el concepto de que la María era virgen. Y cuando se proclama la maternidad de la Virgen María en el Concilio de Éfeso, se dice que la Santa Virgen engendradora de Dios, siempre se habla entonces de ese concepto de virginidad. Y en la Iglesia antigua, la Virgen María era la contraseña de la verdadera divinidad de Jesucristo. Atanasio, por ejemplo, afirma que cuando el Hijo de Dios vino entre nosotros, se formó un cuerpo tomándolo de la Virgen para ofrecer una prueba no irrelevante de su divinidad. Y como decía antes, hay aspectos entonces de la virginidad que incluye tanto, como decía antes, antes del parto, en el parto y después del parto. Y en cuanto a la virginidad antes del parto, hay testimonios bíblicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando en Mateo 1, 18, 24, se habla de que la Virgen había concebido por el Espíritu Santo un hijo, y bueno, José se vio realmente sorprendido ante ese hecho, y entonces quería repudiarla, quería denunciarla públicamente, y fue que el ángel le dice en sueños que no, que había sido por obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y que, bueno, que iba a tener un hijo Jesús y que iba a perdonar los pecados del pueblo, ¿no? Que iba a sufrir por ese pueblo. Y además, bueno, el testimonio también de Lucas, ¿no? Cuando el arcángel Gabriel se le aparece a la Virgen, ¿no? Le anuncia el nacimiento de Jesús, Hijo del Altísimo, y bueno, le dice que el Espíritu Santo descenderá sobre ella, y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Bueno, esos son episodios directos de la maternidad de la Virgen María antes del parto. Pero también
hay un episodio que, sobre todo en Juan, cuando se habla de que en el momento dado Jesús lo llama a Felipe, ¿no? Y Felipe le comenta a Natanael que había encontrado al hijo de José de Nazaret. Pero claro, cuando Natanael va al encuentro de Jesús, y estando todavía hablando con Felipe, Jesús lo ve debajo de una higuera, cosa que le dice a él. Entonces Natanael, sorprendido, confiesa, tú eres el hijo de Dios, le dice, ¿no? Tú eres el rey de Israel. Y otro episodio también que revela Juan también en 6:42-47, cuando los judíos murmuraban porque Jesús decía que era el pan bajado del cielo, no entendían ellos, ¿no? Entonces Jesús le aclara, ¿no? Nadie puede venir a mí, le dice, si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. También San Pablo, en Gálatas, también habla sobre el origen humano de Jesús, ¿no? Habla únicamente de que la madre, dice él, nacido de mujer, le dice. Entonces habla del aspecto humano. Por supuesto que frente a esto que es manifestado, se alzaban las voces de los judíos. Ellos, por ejemplo, no veían que el pasaje de Isaías 7:14, pasaje al que se refiere Mateo y Lucas, ¿no? Cuando habla de ese nacimiento virginal de Jesús. Y bueno, allí Isaías, recordemos que dice que, miren, dice, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y la llamará por el nombre de Emmanuel, que dice Dios con nosotros. Pero los judíos, respecto a ese pasaje de Isaías, dice que ellos consideran que no tiene relación con el origen virginal de Jesús y lo rechazan. Por supuesto que también aparecen también algunas manifestaciones de que, bueno, todos eran mitos, etcétera, etcétera. Y en el campo del protestantismo, bueno, David Friedrich Strauss decía que no, es la historización de una idea, dice, ¿no? Y que, bueno, son hechos legendarios, hechos sin ninguna importancia, no creen en la intervención divina de Dios, en todo lo que sea milagroso. Y también Adolf von Garnack, también representante del protestantismo liberal del siglo XIX, él decía que no encontraba que la interpretación del texto de Isaías hiciera referencia al nacimiento virginal del Mesías. Pero esto es contestado en el campo de la doctrina diciendo que punto de partida para los relatos de la infancia no es la profecía de Isaías, sino al contrario, para acoger el mensaje ya existente sobre el nacimiento virginal de Jesús se remite al Antiguo Testamento, que prepara lo que sucede en el Nuevo. Bueno, así en el campo de la literatura liberal, ¿no es cierto?, hay distintas posiciones totalmente divergentes, encontradas entre ellos, etcétera. Y también se habla, en un momento dado, claro, dentro de ese clima racionalista, se habla incluso, se llega a decir que hubo un apareamiento de una divinidad con la Virgen María, cosa que, bueno, esto por supuesto es rechazado y por el concilio, por el sínodo de Toledo del siglo XI, que formula expresamente que el Espíritu Santo no es el Padre de Jesús, ¿no? Dice que el Espíritu Santo actúa como en la creación, es un acto creativo, ¿no? Después tenemos que considerar dentro del concepto de la virginidad antes del parto, su carácter dogmático. Cuando esto se proclamó, el concilio de Letrán, en el año 649, dijo que Jesús había sido concebido en el seno de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo, entonces expresamente. Y ese estado es un dogma que hace fe divina y católica. Y Ireneo recalca: aquellos que consideran a Jesús hijo de José y no procedente de la concepción virginal se excluyen a sí mismos del reino de Dios. Y por supuesto también el Concilio Vaticano II defiende la concepción virginal de Jesús. En cuanto al significado teológico del origen virginal de Jesús, tenemos en primer lugar que quien toma la iniciativa es Dios, ¿no? Por supuesto que la Virgen María es receptiva y consciente libremente. En cuanto al nacimiento original, también hay un nuevo inicio en la historia de la salvación. Es concebido Jesús por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque él es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación.
También tenemos que considerar que el nuevo nacimiento prepara el don de la filiación divina en el bautismo. Jesús es el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. La participación, ¿no es cierto?, de la vida divina no nace de la sangre, ni del deseo de carne, ni del deseo de hombre, sino de Dios. También tenemos que ver que la concepción virginal subraya la divinidad de Jesucristo, ¿no? Jesús tomó su carne y su sangre tomó en cuenta la virginidad de la Virgen María para dar cuenta de su divinidad. Eso lo dice Santo Tomás. Pero también hay que recalcar, bueno, la parte relevante en esto, la Virgen María. La Virgen María hay un elemento constitutivo corporal que implica la donación total a Dios. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe, no adulterada por duda alguna, y de su entrega total a la voluntad de Dios. En cuanto a la virginidad en el parto, tenemos que tener en cuenta que el nacimiento de Jesús no destruye la virginidad de la madre. Ya esto se lo dice ya desde el siglo II en el protoevangelio de Santiago, y ya desde un comienzo se excluyen los dolores del parto, visto como consecuencia del primer pecado. Se dice que la Virgen no tuvo dolor en el parto, y se interpreta esto al contrario censo de Génesis 3:16, cuando dice, y el Señor dijo a la mujer, multiplicado a raíz del pecado original, ¿no? Dice, multiplicado el sufrimiento de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Bueno, también tenemos que tener en cuenta en ese sentido la profecía de Isaías 66:7, a la que se refiere Ireneo, ¿no? Ireneo se refiere a la llegada imprevista de la salvación. Entonces, tome en cuenta esa profecía y dice que antes de las contracciones, ella dio a luz, antes de que le llegaran los dolores, dio a luz. Creo que se cortó. Está reconectando. Vamos a ver si podemos volver a conectar con el doctor Roberto Rigo. Bueno, él estaba ahí con este tema central que teníamos preparado para hoy en la radio, la virginidad de la Virgen María. Y bueno, cómo nosotros profesamos la fe y creemos en la concepción de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Así que estamos escuchando muy atentos y creo que estamos otra vez en comunicación. Sí, yo no sé dónde se cortó la comunicación. Yo estaba hablando de la virginidad en el parto. Sí, de los dolores del parto ya allí lo dijo, sí. Claro, bueno, entonces ya del siglo II se decía que ya la Virgen María no había tenido dolores, al contrario censo de lo que surge en el Génesis, ¿no?, como consecuencia del pecado original. No sé si ese pasaje del Génesis fue escuchado. No bueno, lo dijo. Bueno, entonces el pasaje ese de Génesis que dice que a raíz del pecado original vino el castigo de la mujer. Dice, el Señor dijo a la mujer, multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará, ¿no? Ese dice el Génesis. Y respecto de la profecía 66:7, no sé si la mencioné antes, dice que se refiere a esa profecía, se refiere a Ireneo, ¿no?, que habla de la llegada imprevista de la salvación. Esa profecía dice que antes de las contracciones ella dio a luz, antes de que le llegaran los dolores, dio a luz un hijo varón. Entonces Ireneo comenta que estas palabras indican el parto de la Virgen como un acontecimiento imprevisto e inesperado. Se refiere también Ireneo al pasaje, a la profecía de Isaías 7:14, ¿no?, cuando dice, miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y le llamará con el nombre de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y respecto de esto, Mateo dice que esto se cumple con la concepción virginal de Jesús. Bueno, también tenemos que hay otro aspecto que tiene que ver con la virginidad en el parto de Jesús, que es el pasaje de Lucas 2:7, cuando se habla de que María envuelve en pañales a Jesús niño y lo pone en un pesebre.
Sí. Y en cuanto a las referencias bíblicas, tenemos dos aspectos que considerar. Lucas 1:35, que es cuando, bueno, el arcángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que el Espíritu Santo descenderá sobre ella y el poder altísimo la cubrirá con su sombra, ¿no? A la que ya mencioné. Y también considerado de un modo singular lo que dice Juan. El evangelista Juan dice que nació Jesús sin profusión de sangre. Y esto surge del punto de 1:13, dice, siempre hay que interpretar de forma singular, ¿no? Dice, ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y acá se ve entonces lo que se hace notar, que no tuvo sangre Jesús en el nacimiento, ¿verdad? Bueno, esto por un lado. Y también es cierto que hay otros pasajes bíblicos que de una manera, por analogía, se puede hablar también que ese nacimiento de Jesús fue digamos, milagroso. Y se toma en cuenta dos aspectos de las Escrituras. Ezequiel 44:2, si me esperan un poquito, les leo. 44:2 dice, entonces el Señor me dijo, esta puerta permanecerá cerrada, no será abierta y nadie entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Por eso permanecerá cerrada. Después está el otro pasaje bíblico también de Juan 20:26, cuando ustedes recordarán que estaba reunido con los discípulos y ellos y Tomás no había dudado de la resurrección de Jesús, que si él decía que si no tenía la mano en su costado no iba a creer. Y estando en esas circunstancias aparece Jesús traspasando la puerta que estaba cerrada. Y bueno, entonces la paz esté con usted, con vosotros, le dice, y bueno, y le habla de la importancia de creer sin ver, ¿no es cierto? Bueno, eso por analogía se hace ver como que no era imposible que el niño Jesús atravesara el claustro materno al mundo exterior sin dañar a la Virgen María, ¿no es cierto? Para que ella permaneciera virgen. Y en cuanto a lo que se ha expresado la Iglesia en el tiempo, tenemos un sínodo de Milán del año 393, que dice que cuando se habla de la virginidad de María, implica también el parto virginal. Y hace referencia a ese pasaje de Isaías 7:14 que he mencionado, cuando se habla del nacimiento de una mujer, o sea, del nacimiento de un niño, de una mujer joven, una mujer virgen, ¿no? Y Lucas también 2:7, cuando se refiere a que la Virgen María depositó al niño Jesús, ¿no es cierto?, en el pesebre. Bueno, sobre estos aspectos entonces se tiene en cuenta lo que la Iglesia, tomando en cuenta estos elementos, habla entonces de la virginidad de la Virgen María en el parto. Pero hay un documento muy importante que hace referencia particular a esta virginidad in partu, ¿no?, que es en el sínodo lateranense del 649, convocado por el Papa Martín I, que dice concretamente, si alguno no confiesa de acuerdo con los santos padres propiamente y según la verdad por madre de Dios a la Santa y siempre Virgen María, como quiera que concibió en los últimos tiempos sin semen por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios Verbo verdaderamente, que antes de todos los siglos nació de Dios Padre incorruptiblemente, le engendró permaneciendo ella aún después del parto en su virginidad indisoluble, sea condenado. Y se puede considerar que es una expresión, si bien no es un concilio ecuménico en sentido, seguimos, es una doctrina de fe bajo anatema, ¿no? Es una condición sine qua non. Y ya en el tiempo moderno siempre han existido voces que hablan de que, bueno, Jesús era hijo natural de José, y frente a esto, bueno, por ejemplo, el Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II, dijo expresamente que los fieles son invitados a venerar la memoria ante toda la gloriosa y siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Y añade el concilio, Jesús no ha disminuido, sino consagrado su integridad virginal. Se refiere a la integridad virginal, obviamente, de la Santísima Virgen María. Y también tenemos la opinión de un mariólogo muy conocido, René Laurentin,
que habla que los elementos son centrales de la doctrina de la fe, es sobre la integridad física de María. Tiene que ver también que estuvo ausente de dolores y que es un acontecimiento milagroso, ¿no? Realmente es algo excepcional, pero bueno, él sostiene la integridad física. Y San Juan Pablo II, con particular claridad, en el año 1922, también ratificó fuertemente la integridad virginal de María, comparando el nacimiento de Cristo con la resurrección de Jesús. También tenemos que ver la virginidad de la Santísima Virgen en el conjunto de la Mariología. En ese sentido, hablando de este mariólogo Laurentín, dice, muestra que el nacimiento virginal de Jesús está en relación con el origen eterno del Hijo y su venida temporal al alma creyente. Están unidos entre ellos los tres nacimientos del Verbo: el nacimiento del Padre de toda la eternidad, de la Virgen María en el tiempo, en toda alma cristiana mediante la fe y el bautismo. Y en cuanto a la relación de este nacimiento virginal con la Inmaculada Concepción, tenemos que tener en cuenta que la gracia preservadora que exime a María del pecado original la libera igualmente de sus principales consecuencias personales, no solo en el alma, o sea, concupiscencia, sino en el cuerpo. También tenemos que relacionar la virginidad de la Santísima Virgen con la asunción corporal de María, que es subrayado por Pío II en la Constitución Apostólica Munificentis sub Deus de 1950. Y ahí siempre, refiriéndose a María, siempre Virgen entra también en la fórmula de la definición, dice: nos pronunciamos, declaramos y definimos como dogma divinamente revelado, María, la Inmaculada, Madre de Dios, siempre Virgen, ha sido elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. En cuanto a la virginidad postpartum, o sea, después del parto, no se encuentra directamente en el Nuevo Testamento, pero hay una toma de conciencia a partir de algunos indicios bíblicos. Y acá está la cuestión de los famosos hermanos, que se habla que Jesús, mejor dicho, que la Virgen María tuvo otros hijos, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 3:55 se habla habla de hermanos, habla de Santiago, de José, de Judas y de Simón, pero en ningún momento se habla de que la Virgen María fue madre de esos hermanos. Y además, también en el Evangelio de Marcos se habla de que había una María, madre de Santiago y de José. O sea, acá se ve claramente que hay una María que se está identificada a través de esos dos hijos. Y también hay una María, madre de José, cuando a Jesús es puesto en el sepulcro, y que esta madre lo observa dónde es puesto, ¿no? Y también en Marcos también se habla de que María es madre de Santiago cuando fue una de las mujeres que fueron a comprar perfumes, ¿no? Por ungir el cuerpo de Jesús. Entonces acá vemos claramente que es una María distinta a la Virgen. Y en cuanto a Simón y en cuanto a Judas, serían los otros dos hermanos, supuestos hermanos. Bueno, ellos están identificados como hijos de Cleofás, que era hermano de San José. Esto en la iglesia, en una historia primitiva de Eusebio, haciendo referencia a un relato de un escritor palestino, se aclara esto. Podría ser también, en otro momento en la Biblia se habla de que había una María Cleofás al pie de la cruz, ¿no? Esa María Cleofás podría ser entonces esa María aludida como madre de José y Santiago. Eso no habría inconveniente. Pero está claro entonces que la Virgen María no está relacionada con los supuestos hermanos de Jesús. Pero además hay otro aspecto, ¿no? En cuanto a que Jesús es llamado hijo primogénito. En la cultura judía, el ser hijo primogénito no significaba necesariamente que tuviera Jesús otros hermanos. Podía ser un hijo único, ¿no? Y además, el que era el primogénito tenía un dominio absoluto sobre los supuestos hermanos menores. Entonces, por eso acá es importante, cuando se habla de hermanos, tener en cuenta que en el idioma árabe, hebreo, es la expresión H, que significa no solamente hermanos, sino significa primos, en todo el grupo familiar cercano. Por eso, por ejemplo, que Abraham al sobrino le decía hermano, o Raguel a Tobías también, Tobías a Sara también. O sea, y Jesús habla de que era el único maestro y tenía muchos hermanos en el sentido de discípulos. Entonces, en cuanto a ese trato que supuestamente
Jesús le tendría que haber dado a sus hermanos, vemos que en la Biblia no ha sido así. Por ejemplo, cuando los hermanos, sus otros hermanos lo ven rodeado por una multitud, y entonces lo consideran que es un exaltado, o sea, lo excluyen de esa multitud, ¿no? En uno de los pasajes. También, por ejemplo, estamos en Marcos, perdón, en Juan, ¿no? En Juan 7:1, perdón, cuando estaba Jesús en Galilea y los supuestos hermanos le dicen que debe ir a Judea. Entonces, Jesús le dice que no es el momento, que no es el tiempo, y sin embargo termina yendo de una manera así sigilosa, silenciosa, oculta. Entonces esto demuestra también que Jesús no actuó así como primogénito, ¿no? Y que no eran hermanos, sino que eran primos. Tenían la misma edad de él, entonces se consideraban con la autoridad para, en fin, mandarlo o darle consejos. Y además hay otra circunstancia. Cuando Jesús muere en la cruz, si es que Jesús tuvo otros hermanos, qué raro que no hubiese alguno de ellos al pie de la cruz, sino que cuando Jesús se dirige a la Virgen María le dice: madre, ¿y quién es tu hijo? Y refiriéndose a Juan. Hijo, ¿y quién es a tu madre? Entonces, evidentemente esto corrobora que no tenía la Santísima Virgen María otros hijos. Ahora también vemos el propósito de la virginidad de la Santísima Virgen, ¿no? Siempre Agustín en San Agustín dice que el propósito de ella ha sido inicial. Siempre tuvo la determinación, ¿no? Y Santo Tomás dice que hay que distinguir un propósito condicionado e incondicionado. Dice: antes del compromiso, María habría hecho propósito no solo de modo condicionado, si Dios lo quiere, pero después del compromiso y ya antes de la anunciación, habría hecho junto a José un propósito incondicionado. Es decir, que la consagración se efectuó libremente, ¿no?, de la Virgen María, y no por voto divino. Y en la Redemptoris Mater, San Juan Pablo II sostiene que hay un vínculo entre la consagración a Dios y la maternidad divina. María da su consentimiento a la acción de Dios para ser madre de su Hijo por obra del Espíritu Santo. Y hay una adoración total a Dios. Entonces, pero bueno, San Juan Pablo II ha sido también un poco más amplio. Dice que a lo mejor el ambiente cultural de los esenios, o el hecho de que San Juan Bautista haya sido célibe, pudo haber influido de alguna manera en el ambiente, pero lo cierto es que hay que decir que eso no puede entorpecer el concepto de que la Virgen María realmente, de una manera, por una gracia sorprendente, ¿no es cierto?, tuvo una inspiración excepcional en cuanto a que el Espíritu Santo, se consagró, ¿no es cierto?, a Dios totalmente, y y fue por obra, por ese misterio, ¿no?, ese misterio divino. Y dentro de la virginidad de María también podemos considerar su papel en el matrimonio que tuvo con José. Es un matrimonio que se dio a través del contrato. O sea, había matrimonio a partir del contrato, a partir del consentimiento, sin haber todavía realizado una convivencia. Y ellos eran considerados esposos, ¿no? Mateo 1:16-19, José aparece como esposo de María, María como mujer de José, pero no se constituye por la unión coordinada, sino por el consentimiento. A causa de ese consentimiento de fidelidad, tanto María y José merecían ser llamados padres de Jesús, y José merecía ser llamado su padre. Se dan los tres elementos, del matrimonio, los tres elementos fundamentales, pero sin unión carnal. Está claro que se dio la fidelidad. Tenemos que tener en cuenta aquel pasaje de Lucas donde María estaba embarazada y José estaba por denunciarla, y aparece el ángel y le dice que no, que es obra del Espíritu Santo. Bueno, tuvieron un hijo y además ellos nunca se divorciaron, es decir que formaron una verdadera familia. Por supuesto, fue un matrimonio único, pero y María aparece como el prototipo de la Virgen. Una maternidad también que se hace claro en esa virginidad, no se identifica con una vida singular, una vida individualista, sino que ella está abierta a Dios para la generación de Cristo en la Iglesia. Al mismo tiempo, María es prototipo de la madre cuya maternidad no se detiene en la contribución biológica, sino que debe trascenderse a sí misma en la apertura a Dios. San Juan Pablo II, respecto de esto, dice que
encontramos, dice, dos amores que representan conjuntamente el misterio de la Iglesia, virgen y esposa, la cual encuentra en el matrimonio de María y José su propio símbolo. La virginidad y el celibato para el reino de Dios no solo no contradicen la dignidad del matrimonio, sino que la presuponen y la confirman. El matrimonio y la virginidad son dos modos de expresar y vivir el único misterio de la alianza de Dios con su pueblo. Bueno, yo he querido ser lo más concreto, no sé si he sido claro. Hermosa pero la hasta catequesis, aquí, digamos. sí, hermosa. ¿Cómo? Muy linda la catequesis, estábamos muy atentos. Bueno, para los que por ahí nos falta un poquito de doctrina y de catequesis, esto nos viene muy bien para conocer aún más este misterio de la virginidad de María, el nacimiento de Jesús, y como siempre, Roberto, muy bien explicado. Bueno, pues yo me alegro y muchísimas gracias, Alejandra. Yo, la verdad, es un tema, no sé si difícil, pero como hay tantas mentes racionalistas, hay tanto descreimiento, tanto ateísmo, se dicen tantas cosas, ¿no? Que yo creo que era un tema importante como para tratarlo, y yo me alegro si realmente he sido claro. Yo he tratado de citar los aspectos bíblicos que vienen en apoyo de la virginidad de ella, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que se habla que hay exageración respecto de la Virgen, y yo creo que no es así, ¿no? Yo creo que no es así. Todo lo que se puede decir de ella es poco, y no por un amor ciego, sino porque está sustentado ese amor en las Escrituras, en lo que ellas reflejan de lo que fue la Virgen María, ¿no? Por eso digo que hay que considerarla, ¿no? Realmente como madre, y sobre todo escucharla. La Virgen, pienso que a la Virgen no se la escucha. Yo siempre soy muy reiterativo en esto, pero es tan importante, tan importante. No sé qué dirá el padre René, si está de acuerdo. Excelente, Roberto, la verdad que esto nos viene muy bien en esta época que justamente hablabas vos, ¿no? Bastante confusa a veces, hasta se predica, ¿no? Que la Virgen tuvo hijos y bueno, tantas otras herejías, ¿no? Así para esta época, así que viene muy bien para aclarar sobre la virginidad de María, que tuvo hijos, que tuvo dolores de parto, y tantas otras cosas más, ¿no? Que realmente llega mal, ¿no? Al católico. Bueno, Roberto. Sí, yo recuerdo, perdón, una última acotación. Sí. Yo recuerdo que en el santuario católico, el padre me podrá corregir, pero hay dos casos, creo, de dos matrimonios que consagraron su castidad a Dios. Si ellos lo hicieron posible, ¿cómo no iba a ser la Virgen María, ¿no? Sí, tal cual. Así que, pero bueno. Para Dios no hay nada imposible, y mucho menos relacionado con la Virgen y con el nacimiento de Jesús. Así que a nosotros los católicos no nos tiene que quedar ninguna duda de que fue de esa manera. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, gracias, padre. Siempre están predispuestos, así que agradecemos a Roberto que siempre está. Siempre un gran formador de la obra, ¿no? Gracias, Roberto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un hermoso programa mariano tuvimos. Esta semana tuvimos la fecha de María, mediadora de todas las gracias, así que no podíamos dejar de tocar el tema relacionado a la Virgen. Estos días también la Virgen de la Almudena, que estuvimos en Madrid visitando con los peregrinos de los 25 años. Así es. La boda. Así que bueno, les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado. Espero que les haya servido mucho esa catequesis que nos dio el doctor Roberto Rigo, que es siempre para nuestro crecimiento espiritual, por supuesto. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Recordamos el domingo, entonces 13, viene mucha gente, ¿no? El domingo, porque viene el colectivo de Capital. Entonces siempre viene un poquito antes por el tema sillas, y bueno, prepararse con tiempo, abandonarse en las manos de Dios, no hacer las cosas a la apurada, sino que vivir al máximo la Santa Misa, las oraciones, que es de mucha bendición. Vamos a dar la bendición a toda esta gente oyente que está ahora en este momento escuchando el programa, los que van a escuchar también. Así es, por la página de Obra Amor, www.obramorporlosquesufren.com, y si no, también el canal de YouTube, está el programa subido ya mañana, así que www.obramorporlosquesufren.com. Que el Señor bendiga a todos los presentes, les conceda mucha paz interior, libere de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.